Bien, vamos a ver una introducción al uso y aplicaciones de mallas computacionales con aplicaciones en ciencia e ingeniería y algunos ejemplos desarrollados en Python. Entonces, la representación y visualización en sistemas computacionales es cada vez más utilizada en distintos campos, desde casos como la animación y el entretenimiento hasta aplicaciones en ciencias e ingeniería. Obviamente, en cada caso va a tener distintos factores a considerar. Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre cómo se definen estas geometrías y además de algunas cualidades y parámetros necesarios para las distintas aplicaciones. Nosotros en este caso vemos una superficie, aunque estas geometrías se representan mediante mallas de polígonos, que es lo que estamos viendo acá. Esta superficie está hecha por estos nodos con sus conectividades. En algunos casos solo nos interesa que el resultado sea visualmente agradable, mientras que para las aplicaciones en ciencias e ingeniería es fundamental que las mallas conformen un dominio computacional coherente para poder modelar y calcular ciertas propiedades de las situaciones físicas estudiadas. Veamos entonces, la información que define una malla computacional se guarda en distintos componentes. Para el caso de una superficie tenemos, por ejemplo, vértices, edges, que serían aristas, faces, serían las caras, los polygons, que definen distintos polígonos, y superficies. Van a ver que es muy común que utilicemos, me refiero a los nombres en inglés, ya que son los más comunes tanto en la bibliografía como en los software más generales. Entonces, en general, estas caras están definidas por polígonos de distintos números de nodos y en el área de elementos finitos se las denomina justamente elementos. También es muy común referirse a manifolds, variedades matemáticas, en lugar de hablar de superficies. Un manifold es un espacio que localmente se puede considerar muy parecido con propiedades similares a las de un espacio Rn. Siendo rigurosos, una superficie es un manifold de dos dimensiones. Ahora bien, no es necesario tener todos estos componentes que estamos viendo acá para definir una malla. Y además, en algunos casos, es posible definir distintas propiedades sobre cada uno de estos componentes. Vamos a ver un ejemplo minimalista sobre cómo crear una malla utilizando solamente algunos vértices y elementos de triángulos. En este caso voy a usar la librería PyVista, que es una API de alto nivel para Visualization Toolkits. En este ejemplo, bueno, las primeras tres líneas importo algunas librerías necesarias y acá viene la parte interesante. Voy a definir algunos vértices, nodos o puntos, en distintas ubicaciones. Estoy definiendo cuatro vértices, uno en el punto 000, 101. Todos estos son puntos definidos en X, Y, Z. Es decir, tenemos el punto 1 con X1, Y1, Z1 y así para cada uno de estos cuatro puntos que estoy definiendo acá. Y ahora voy a definir un elemento. Este elemento va a ser un elemento, el primer número nos dice cuántos vértices va a tener. Bien, va a ser un elemento triangular que va a estar compuesto por el elemento número 0 de la lista de vértices, el elemento 1 y el elemento 2. Y ahora voy a crear el objeto de la malla. Entonces acá le doy Enter y voy a visualizar esta malla que acabo de crear. Y lo que vemos es que tenemos este triángulo bastante sencillo. Veamos, si por ejemplo acá quiero crear otro elemento, lo que puedo hacer es otro elemento triangular, va a tener tres elementos y ahora voy a conectar al elemento 1 con el elemento 2 con el elemento 3, por ejemplo. Entonces le doy Enter y acá cuando lo grafico, ahora tengo mi malla con dos triángulos. Este ejemplo es muy simple. Vemos que acá podríamos tener muchas opciones para visualizar, incluir ejes, del sistema de referencia, incluir definir nodos, etcétera, pero es para tener el ejemplo más simple. Y esta información la podemos guardar en un archivo .btk. Bien, veamos algún detalle sobre la orientación del elemento. Bien, según el orden en que se han colocado los puntos, puede definirse un triángulo con dos orientaciones distintas. Por convención se toma la dirección del plano, contando sus nodos en sentido antihorario, por lo que en este segundo dibujo, este triángulo está orientado de frente siguiendo la regla de la mano derecha, es decir, el vector normal apunta fuera de la pantalla. Bien, este detalle es importante cuando se define esta superficie, ya que estará conformado por varios elementos y es necesario que todos estén igualmente orientados o de un modo coherente con la naturaleza del problema.
Veamos, recién mencioné los archivos BTK. La librería de Visualization Toolkit nos brinda numerosas herramientas para trabajar con mallas computacionales y entre ellas tenemos distintas formas de leer y escribir archivos de mallas en distintos formatos comunes, incluido el propio sistema de archivos BTK. Estos se pueden guardar en formato binario, que es más ligero, es código de máquina, y en formato ASCII, que son caracteres legibles en cualquier procesador de texto. Estos datos están estructurados y son accesibles de forma eficiente y unívoca. Entonces, ahora veamos la estructura de este archivo BTK Legacy. Acá estoy mostrando un archivo de la versión 3 que es bastante claro para leerlo. Existen otras versiones, actualmente la última es la 4. Bueno, estamos en la versión 4, pero son todos muy similares y este es un buen ejemplo para conocer la estructura de cómo se guarda lo que acabamos de ver de una malla. Entonces vemos en la primera línea tenemos el encabezado, el título de la malla, el tipo de datos que puede ser ASCII o binary, bien, la geometría o topología del dataset, en este caso es polydata, y acá estoy definiendo la serie de puntos o los nodos o vértices, en este caso se llaman points, y lo que estoy diciendo es que tengo 26.436 puntos de tipo doble. Esta es la precisión, me da la cantidad de decimales que tengo para definir cada uno de estos puntos en sus valores x, y, z. Y acá yo estoy mostrando dos puntos y doy a entender que la lista continúa de los 26.436 puntos. Después, acá estoy diciendo que tengo polígonos. Voy a tener 52.112 polígonos definidos por 208.444 valores. Esto es equivalente a hacer este número por 4 y nos va a dar todos estos valores. En este caso es porque todos estos polígonos son triángulos. Entonces se define diciendo primero el 3, que nos dice la cantidad de vértices, y cada uno de estos números hace referencia al índice dentro de la lista de puntos. Por ejemplo, este primer polígono que está acá es un triángulo que toma el punto 104, el punto 6703, el punto 6702 de esta lista de puntos. Y de esa forma va construyendo la conectividad de todos los polígonos. Después tenemos algunos atributos del dataset, como pueden ser point data o cell data, y va a corresponder con el número de puntos o celdas. Por ejemplo, acá como ejemplo estoy poniendo esta cualidad 1, que tiene de a un elemento para los 26.436 puntos que tenemos y son de tipo entero. Esto podría ser un ejemplo típico para decir, para cada uno de los puntos que están definidos o vértices, puedo decir si se cumple o no la cualidad 1, que podría ser si es, por ejemplo, un elemento del borde o no, o si es un elemento de algún tipo que quiero diferenciar. En esta cualidad 2, tengo 3 elementos para cada uno de estos puntos y también de tipo entero. Acá podría haber puesto algo, una variable de tipo doble. Y por ejemplo podría representar un campo vectorial asociado, un vector asociado a cada punto. Bien, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Para definir grandes mallas nunca resultaría práctico especificar manualmente cada nodo y sus conexiones como hicimos en el primer ejemplo. Entonces vamos a ver cómo usar la triangulación de Delaunay. Supongamos que quiero representar esta función que tengo acá en este dominio para valores de x que van entre menos 200 y 200, valores de y que van entre menos 200 y 200. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, acá estoy importando algunas librerías y primero voy a hacer un array que va con 20 valores entre menos 200 y 200, tanto para x como para y. Crear una cuadrícula rectangular. A ver, veamos. Yo tomo 20 valores en x, 20 valores en y, y quiero todos los puntos de esa cuadrícula. O sea, voy a tener cuadrículas, 400 puntos en una cuadrícula de 20 por 20. Con los valores x en una cuadrícula de 20 por 20 y los valores y, que son los que me devuelve esta función acá, que lo llaman xx y y. Bien. Y tengo estas constantes para mi función. Las estoy definiendo. Y la función que define la superficie objetivo a partir de los puntos de la cuadrícula. Después de definir una lista de puntos x, y, z, transformando estas matrices 20 por 20 en arrays 1D. Y a partir de esto voy a armar una nube de puntos. Y acá, en esta última función, aplico la triangulación de Delaunay. Entonces, ahora veamos cómo queda esto. ¿Bien? Lo que vemos acá es que automáticamente nos graficó la función objetivo de la forma que buscábamos. Y esto podemos guardarlo en un archivo
BTK. Y ahora vamos a ver por qué esto es útil. Como les decía, a ver, acá tenemos una visualización mínima. Bien, y podríamos agregarle más factores. Pero otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, esto, abrirlo en ParaView, que es un Parallel Viewer que nos permite realizar distintas visualizaciones. Por ejemplo, el archivo que creamos recién era ejemplo de Loné. Vamos a cargarlo, vamos a darle a play y acá vemos nuestra superficie, vemos nuestros ejes de referencia. Y lo que podemos hacer es, en vez de ver esta superficie, ver la estructura de sus nodos y conectividades, o ver ambas cosas. Bien. Algo interesante que podemos aplicar acá es ver, por ejemplo, a ver, definimos esta superficie que era nuestro objetivo, y puede ser que queramos hacer algún filtro como para encontrar algunos nodos en particular. Entonces podemos agregar acá, podemos agregar un filtro, y en este caso me interesa saber los bordes, así que voy a aplicar Featured Edges y voy a aplicarlo solo para los bordes del contorno. Bien, voy a visualizarlo en forma de puntos, con algún color que se diferencie. Bien, y lo voy a ver como puntos. Acá ya se pueden ver, pero se ven muy pequeños, así que voy a agrandar su tamaño, se ven más grandes y que se vean como esferas. Entonces, a partir de este filtro, lo que tengo es que de todos los nodos que tenía en la malla, ahora estoy identificando algunos nodos distintos. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de que quiero utilizar esta malla para hacer algún cálculo de elementos finitos, en los que quiera, por ejemplo, definir algunas condiciones de contorno para justamente estos nodos del borde. Todo esto que estoy haciendo en ParaView también se puede hacer programándolo, como veníamos viendo antes, y eso vamos a verlo en algún otro video.